lo que es nomenclatura y estequiometría. De nomenclatura hay 1, 2, 3 ejercicios nada más. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver. Bueno. A ver. Ahí está la guía. Quería ver la tabla de anións y cationes si la tengo más a mano. A ver. Ahora tengo todas juntas en la guía. Al final. A ver. Constantes, datos útiles. Acá está. Profe, perdón, era la tabla de aniones y cationes, ¿no? La que teníamos que abrir. Sí. Ustedes tienen en la parte de anexo, después que termina toda la guía, ¿sí? Viene una parte donde están todos los resultados de las distintas unidades y después viene un anexo con las constantes fundamentales, con una tabla de cationes y con una tabla de aniones. ¿Sí? Y después está la tabla periódica común y bueno, después ya viene lo que es laboratorio, ¿sí? Está al final casi de la guía, o sea, termina la guía, vienen esos anexos y después viene la parte de laboratorio, ¿sí? Bueno, a ver. Me gustaría tenerla, bueno, voy a ver si la abro 2 veces a la guía y la tengo en 2 partes distintas. Bueno, vamos a empezar entonces con los conceptos básicos para poder, ¿sí? Para poder armar compuestos, ¿sí? Les dije que va a ser a partir de tablas de aniones y cationes, no sé qué, no vamos a tener que estudiarnos las reacciones de formación. Ustedes en todo el anexo, en toda la parte teórica de la unidad número 1 tienen todas las reacciones de formación y todo eso, pero nosotros no vamos a evaluar reacciones de formación, sino que bueno, como es una unidad de repaso, tienen todo eso para repasar, ¿sí? Pero no, nosotros vamos a verlo como se les va a pedir en algún problema de la guía o en algún parcial. A ver, nosotros tenemos que distinguir, o sea, nosotros cuando veamos fórmulas de compuestos, ¿sí? Bueno, le vamos a llamar compuestos a los que están formados por más de un elemento, ¿sí? O sea, yo puedo tener más de un elemento distinto, es un compuesto. Si fuera un elemento igual 2 veces, no sería un compuesto, sería una sustancia pura, simple, ¿sí? Bien, entonces cuando yo digo nomenclatura de compuestos o fórmula de compuestos, me estoy refiriendo a compuestos formados o moléculas de sustancias formadas por más de un elemento. Paren, que no estoy grabando. Paren. Bueno, ahí pongo grabar. Ahí está. Entonces, tenemos moléculas entonces de más de un elemento. Bien, esos son los compuestos. Ok, ahora, nosotros tenemos que entender que todo compuesto, sea un compuesto binario o un compuesto ternario, todo compuesto sea binario o ternario, ¿sí?
tiene una parte positiva y una parte negativa. Binario está formado por dos elementos nada más, o sea, un elemento X con un elemento Y. Ternario formado por tres, elemento X, elemento Y, elemento Z, supongamos. ¿Sí? Bien. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que siempre el primer elemento que está escrito es cation, ¿sí? Es el elemento que tiene carga positiva, y el segundo que está escrito es el elemento que tiene carga negativa. O sea, de los dos, en un compuesto binario formado por solo dos cosas, el que está delante es mi parte positiva de la fórmula y el que está detrás es mi parte negativa de la fórmula. Bien, ¿y qué pasa con los ternarios? El que está delante sigue siendo mi parte positiva, pero los ternarios lo que cambia es que mi parte negativa es una parte negativa compuesta por más de una cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia de esto? Es que los dos tienen parte positiva y negativa en un compuesto binario, ¿sí? Solamente está la positiva y negativa, o sea que solamente hay un cation y un anión simple formado por un solo elemento con una carga negativa. En cambio, en los compuestos ternarios, mi cation es un cation simple, pero mi anión es un anión compuesto, es decir, formado por más de un elemento y puede acá tener subíndices y todo, y tener una carga de todo este anión negativa. Si ustedes me siguen, yo voy a compartir, aunque ustedes lo tengan, voy a compartir, a ver, voy a compartir, que nos, esta. Bien. Fíjense que los cationes, ¿sí? Figura, en la tabla de cationes está el elemento, el estado de oxidación del elemento, ¿sí? La fórmula, ¿y cómo se llama? Aluminio, ¿sí? Fíjense que en el caso de la plata se llama cation plata, nada más. Fíjense que el estado de oxidación en los cationes, ¿sí? Coincide con la carga que tiene el cation. Fíjense la fórmula del cation aluminio. Yo pongo el símbolo aluminio y la carga más 3. La fórmula del cation plata es plata con carga o estado de oxidación más 1. Fíjense que el oro tiene dos estados de oxidación posibles, entonces yo puedo a veces armar compuesto con oro, con estado de oxidación o carga más 1, o con oro más 3. Y el nombre cambia. Si lo hago con estado de oxidación más 1, ese cation se va a llamar auroso. Si lo hago con el 3, se va a llamar áurico. Entonces, fíjense que acá le da directamente cuál es el nombre del cation, cómo se va a llamar. Fíjense que los cationes que tienen un solo estado de oxidación tienen un solo nombre posible. Varía solamente los nombres en aquellos cationes que tienen más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el cobalto, que tiene 2 y 3, ahí sale el nombre de los dos. El de cromo, ¿sí? El de cobre, el de hierro. Entonces, hay algunos cationes que tienen más de un estado de oxidación y que entonces yo puedo llamarlo de distintas maneras y por eso me salen las opciones. Para llamarlo de una manera con una carga, para llamarlo de otra manera con otra carga. Bien, pero son bastante simples, ¿sí? Siempre es el símbolo del elemento y la carga. En cambio, acá vienen las complicaciones. Fíjense que en la tabla de aniones les aparece el elemento, los distintos estados de oxidación, la fórmula y los distintos nombres. Pero hay dos columnas de nombres. Nombre del anión y nombre cuando forma ácidos. ¿Sí? Entonces, fíjense que encontramos algunos aniones
que no tienen nombre como ácido porque no pueden formar ácido. Ese anión solito no va a poder formar ácido. Entonces no tiene nombre como ácido. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros podemos tener aniones compuestos. Fíjense que en la segunda fila tenemos carbono con oxígeno 2. Todo eso es mi anión y todo ese anión tiene carga -2. O abajo figura carbono, oxígeno 3 y todo ese anión tiene carga -2. O sea que este superíndice que ven ustedes ahí, a veces tiene la rayita sola porque es -1. Cuando ven ese superíndice se está refiriendo, ¿sí?, a la carga de todo ese anión. Si es un anión simple, como el primero que está solo el carbono, es la carga solo de ese carbono. Pero si es un anión compuesto por carbono y oxígeno, esa carga, ese superíndice que está ahí, es la carga de todo ese paquete. O sea, sería esta. ¿Sí? Entonces, los aniones compuestos tienen una carga que es la carga de todo eso. Bien. Y tienen un nombre como anión y un nombre cuando forman ácido. ¿Está? Ahí tienen toda la lista de los distintos aniones que pueden formar los no metales más comunes. Bien. Entonces, proseguimos con esto. Dejo de compartir la pantalla. Después la voy a volver a compartir cuando vuelva a hacer falta. Bien, entonces, si nosotros sabemos que existe una tabla de cationes y una tabla de aniones y que los aniones pueden ser así simples o pueden estar compuestos, cuando nosotros vamos a armar un compuesto, ya sabemos que siempre va a tener una parte positiva, que yo la voy a sacar ¿de dónde? De mi tabla de cationes, y una parte negativa, que yo la voy a sacar ¿de dónde? De mi tabla de aniones. Bien, ahora, no basta con que yo saque el cation y el anión de la tabla y ya está. O el cation o el anión de la tabla y ya está. Una vez que yo ya saqué, extraje, ¿sí? Supongamos que a mí me da un nombre. Ya lo vamos a poner con ejemplo. A mí me da un nombre, ¿sí? Entonces yo con ese nombre tengo que ir y buscar mi cation y mi anión. Y voy a buscar la fórmula de mi cation y la fórmula de mi anión. Y yo no voy a tener que adivinar porque a mí me lo va a decir el nombre, ¿sí? Bien, entonces busco en la tabla de cationes la fórmula del cation, que me dice el nombre, busco en la tabla de aniones la fórmula del anión, que me dice el nombre, y luego de buscar eso, lo que voy a hacer es la parte fundamental. Una vez que yo ya escribí el cation y el anión, cada uno con su carga, viene lo que se llama la electroneutralidad. Una fórmula no está terminada si no está eléctricamente neutra. ¿Qué significa esto? Significa que si las cargas positivas y negativas que tienen, me tienen que dar 0. Si no me dan 0, tengo que hacer que me den 0. Bien, ¿y cómo hago? La suma de positivo y negativo me tiene que dar 0. Si acá tuviéramos un +2 y un -2, la suma sería 0. ¿Sí? Pero si yo tuviera un +2 y un -3, la suma no me da 0. Por ejemplo, acá el X tiene un +2 y el Y tiene un -2. Sumo las cargas, +2, -2, me da 0. Entonces, ese compuesto ya está. En cambio, si yo tengo +2, -3, ese compuesto, la suma algebraica no me da 0. Entonces, ¿qué hago para que la fórmula esté correctamente escrita? Voy a tener que cruzar los números solos, el valor absoluto. Es decir, bajo el 2 acá en diagonal y bajo el 3 en diagonal. O sea, la carga negativa la bajo como subíndice de mi cation. Y la carga positiva la bajo como subíndice de mi anión.
pero el valor absoluto no consigno. Hago el cruce. ¿Y para qué hago este cruce? Para lograr la electroneutralidad. Exactamente. Y este subíndice después me estaría indicando una relación de cantidades. Exacto. Entonces, fíjense que yo, acá que está diciendo 2 por menos 3, menos 6 del lado positivo, 3 por más 2, más 6 del lado negativo. Entonces, así tengo más 6 menos 6, me da 0. Entonces, ahí puedo decir que esa fórmula está eléctricamente neutra. Entonces, lo vamos a pasar en limpio ahí. Sea un compuesto binario, sea un compuesto ternario, tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Que puede ser simple o compuesta, pero tiene las dos partes. Para que la fórmula esté bien escrita, la fórmula debe ser eléctricamente neutra. ¿Sí? La fórmula debe ser eléctricamente neutra, es decir, la suma de cargas positivas y negativas darme 0. Si no me pasa eso, paren que voy a correr un poco más la pizarra, no la pizarra, la compu, ¿sí? Si no me pasa eso, esa fórmula, aunque yo haya sacado correctamente el cation y el anión de la tabla, esa fórmula está mal escrita, ¿sí? Entonces nunca me puedo olvidar de hacer que la fórmula sea eléctricamente neutra. Y para lograr que sea eléctricamente neutra, a veces usaremos subíndices, cruzaremos los subíndices. Para lograr esto, colocaremos subíndices cuando sea necesario. ¿Sí? Colocaremos subíndices cuando sea necesario. Bien. Y vamos a poner un ejemplo y después nos vamos a fijar en los de la guía. Voy a poner un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Profesora, una consulta. En el caso de que sea el cation y el anión con índices, digamos que sean distintos, no eléctricamente neutros, pero uno de los dos tiene un índice ya, ¿se hace igual? A ver. El cruce. Es que el cation no puede tener un subíndice. A ver, ni el cation ni el anión tiene el subíndice todo el anión, o tiene un elemento. ¿Sí? La única manera que todo el anión tenga un subíndice es que yo ya haya hecho esto. Por ejemplo, si mi anión tiene un subíndice acá, este subíndice es del oxígeno, y eso es independiente de con quién esté unido. ¿Está? Entonces mi anión, por eso ahora te voy a poner un ejemplo, mi anión tiene esta carga más allá de lo que tenga acá adentro. ¿Sí? Por eso, yo una vez que ya copié mi anión, como está en la tabla, con los subíndices que me da y todo, me olvido de lo que hay acá adentro. ¿Está? Y me enfoco por afuera de eso. Tiene una carga de esto y esto tiene una carga. Si no da eléctricamente neutro esto, cruzo. Pero cuando yo cruzo, fíjate que los aniones compuestos siempre los tengo que colocar entre paréntesis. ¿Sí? Porque justamente si yo tengo que cruzar para lograr la electroneutralidad, el subíndice de la electroneutralidad tiene que ir por afuera del paréntesis, porque es un subíndice que afecta a todo mi anión, no a un elemento del anión.
¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, sí, Ok. se entiende perfecto. Muchas gracias. Bueno, igual vamos a poner 2 ejemplos de esto y lo vamos a ir armando con la tabla, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo en donde a mí me pida, ¿sí? Armar un compuesto a través del nombre y vamos a poner un ejemplo en donde me dé una fórmula y yo la tenga que nombrar, ¿sí? Bien. Supongamos que tenemos el nombre carbonato ferroso o férrico, vamos a poner. A ver. Sí, férrico, vamos a poner. Carbonato férrico. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hay que saber? Yo recién les dije, cuando armábamos una fórmula, mi parte positiva iba adelante y mi parte negativa después. Siempre que armamos una fórmula, yo les había dicho, sea binaria o sea ternaria, siempre va el positivo adelante y el anión después. ¿Sí? Ahora, en el nombre, en los nombres, pasa exactamente al revés. En el nombre, en los nombres, primero se nombra el anión y luego el catión. O sea que, si a mí me da un nombre, yo tengo que saber esto, que siempre la primera parte del nombre le corresponde al anión y la segunda parte del nombre le corresponde al catión. Eso lo tengo que saber porque eso me va a indicar a qué tabla voy y busco. ¿Sí? Bien. Entonces, yo sé que esta parte del nombre es el anión y esta parte del nombre es el catión debido a esto que acabo de escribir. Bien, entonces voy y busco primero en la tabla de cationes el catión férrico porque lo tengo que escribir adelante. Entonces vamos a compartir de vuelta. A ver qué me pusieron en el chat. Bueno, dame tiempo, Sebastián. Para un poco. A ver, vamos a compartir. Y vamos a buscar el catión férrico. ¿Sí? Vamos a la tabla de cationes y buscamos. ¿A dónde lo buscamos? En la parte del nombre del catión. ¿Sí? Férrico. Buscamos, acá está. Férrico. Listo. Entonces, encontré y ahí me sale la fórmula del catión. Perfecto. Escribo la fórmula del catión. Hierro con carga más 3. Ya está. El catión. Vamos a buscar el anión ahora. Listo. ¿Vamos a dónde? ¿En la columna de nombre del anión o en la columna cuando forma ácido? Bueno, nosotros vamos a buscar el nombre del anión. Ya les voy a explicar cuándo reconocemos un ácido y tenemos que buscarlo acá. ¿Sí? Entonces lo buscamos en la columna del nombre del anión. Es carbonato. Bueno, acá. Acá está. ¿Sí? Y al lado está la fórmula. Perfecto. Como es un anión compuesto por carbono y oxígeno, lo escribo entre paréntesis. Carbono, oxígeno 3, así está escrito, y tiene una carga de -2, ese anión. Ok. El catión del anión. ¿La suma de las cargas me da 0? No. Más 3 menos 2 me da más 1.
O sea que no está eléctricamente neutro ese compuesto. Por lo tanto, esa fórmula no está terminada. ¿Cómo hago para terminar la fórmula? Cruzamos este 2 acá abajo y este 3 acá. Y eso lo hice para lograr ¿qué? Para lograr que 2 por más 3 me dé más 6 y 3 por menos 2 me dé menos 6 y de esa manera tenga la neutralidad. Ahí recién puedo decir que esta fórmula esté bien escrita. Cuando la voy a pasar en limpio esa fórmula, no me hace falta ya escribirle las cargas, ¿sí? Las cargas se las escribo al principio para ver si quedó neutra o no, o si hace falta cruzar. Pero una vez que ya armé la fórmula, ya después la puedo pasar en limpio y me queda así la fórmula. Y esa es la fórmula del carbonato férrico. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir todo bien? Sí, Lucas, tal cual como te contestó ahí Alejandro. O no, como te contestó Uriel. Dale, ahora repito entonces, Alejandro. El subíndice del 2 por la carga del 3, yo tengo 2 por más 3 más 6. 3 por menos 2 menos 6. Más por menos menos, o sea, 3 por menos 2 menos 6. Tengo más 6 de un lado, menos 6 del otro, me termina dando 0. ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro ejemplo ahora de un compuesto binario. Vamos a ver un ejemplo que me diga... Profe, seguimos viendo la tabla. Bueno. Voy a dejar de compartir para en un cachito. Bueno. Ahí está. Bien, vamos con otro ejemplo. Supongamos que me dice óxido de calcio. Tengo este nombre y tengo que armar la fórmula. ¿Sí? Como recién, el nombre y armo la fórmula. Yo tengo que saber siempre que la primera parte del nombre es del anión y la segunda parte del nombre es del cation. A ver, que me están escribiendo en el chat y no alcanzo a ver. Mostrar el anterior que la pantalla de... La pantalla de la tabla. ¿O qué anterior? ¿El ejercicio anterior? No lo mostré. ¿Cómo había quedado el resultado final? Había quedado, el resultado final había quedado así, pasado ya en limpio. Así había quedado. ¿Sí? No se vio, perdón. Pensé que sí se había llegado a ver. Eso es lo que había quedado como fórmula del carbonato férrico que habíamos hecho recién. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora tengo que armar un óxido de calcio. Sabemos que la primera parte es el anión y la segunda el cation. Pero nosotros vamos a empezar buscando el cation para escribir la fórmula de cation adelante y la del anión después. Exactamente cruzado escribimos, ¿sí? Bien. Vamos a volver a compartir pantalla. Vamos a buscar el cation calcio. ¿Sí? Busquemos calcio, acá está. Y tiene carga más 2. Listo, escribo el cation con su carga más 2.
Bien. Busquemos ahora el anión óxido. Vamos a la tabla. Nombre del anión. Buscamos la palabra óxido. Acá está. Óxido. Y me dice que es oxígeno con carga -2. Oxígeno con carga -2. Bien. Este es un compuesto binario. ¿Sí? Esto yo lo estoy, como nosotros vimos recién lo que había binario y ternario, bueno, el primero que vimos era un ejemplo de un compuesto ternario formado por 3 cosas. Y el anión óxido es un anión simple. O sea que quedó formado solamente por 2 cosas. Es un compuesto binario. Bien, ahora me fijo, +2 menos 2 me da 0. Ya es eléctricamente neutro. Entonces, al ser eléctricamente neutro, significa que ya la puedo pasar en limpio sin colocarle los subíndices y me termina sin colocándole acá nada. No hace falta que cruce porque ya me da 0. Lo de cruzar lo hago cuando es necesario para que quede eléctricamente neutro. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora planteemos al revés, en donde a mí me da una fórmula y yo tengo que escribir el nombre. Supongamos que a mí me da a ver, ¿con cuál lo voy a escribir? Bien, y vamos a poner otra fórmula. Bueno. Sí, las tablas se pueden usar en el parcial. Bien, a ver, acá va un compuesto binario. ¿Sí? Seguimos viendo la tabla, profe. Ah, pero no pueden intercambiar ustedes la pantalla Sí, y profe. anotar esta. Arriba a la Se derecha. puede. Sí, tienen que hacer Parte de doble clic vista. a la- Claro, para no estar dejando de compartir. Por eso digo. Fíjense si me pueden anclar a mí y me ven a mí. Y después me desanclan. ¿Pudieron? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Para un poco, Uriel, vos también. Ya me está dando nombres y todo. A ver. Tengo un compuesto binario formado por 2 cosas. Está. Cuando yo tengo una fórmula, y eso tiene que quedar claro, es que si a mí me da una fórmula ya escrita, significa que yo a la fórmula no le puedo retocar nada. No puedo decidir ponerle un subíndice, nada. ¿Está? O sea que si a mí me da una fórmula, yo tengo que respetar cómo está la fórmula. ¿Estamos? Cuando yo la armo a la fórmula a partir del nombre, ahí sí le pongo lo que quiera. Pero cuando la fórmula ya me la dan escrita, yo no la retoco. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos esa fórmula, no puedo tocarla. La fórmula, lo único que tengo que hacer es poner el nombre de eso. Bien. Sabemos que lo primero que está escrito es el catión y lo segundo que está escrito es el anión. Pero sabemos que tenemos que empezar el nombre con el anión y después seguirlo con el catión al nombre. ¿Sí? Ahora bien, si no hay ningún subíndice acá abajo, si no hay nada escrito, se sobreentiende que es un 1. Entonces,
yo lo voy a escribir como para que se sobreentienda que hay 1. Bien. Entonces, si yo tengo este 1 acá abajo, ¿de dónde vino? Si la fórmula me la dio así es porque vino cruzado de acá. Sabemos que el anión tiene carga negativa y el cation tiene carga positiva. O sea que este 1 vino cruzado de acá y este 3 vino cruzado de acá. Porque si me dio con estos subíndices es porque hubo cruces. Nada más que cuando yo bajo un 1, puedo no escribirlo al 1. Bien. Entonces, ya tengo la carga de cada uno. Entonces, el cation es el hierro con el estado de oxidación +3 y el anión es el cloro con el -1. O sea que yo en la tabla de aniones no lo voy a buscar con los subíndices a este anión, porque este anión no es un anión compuesto en donde ya pueda tener subíndices. Los aniones simples, ¿sí? Los aniones simples, el subíndice que está afuera es debido a la fórmula. Entonces, en la tabla de aniones no va a aparecer con este subíndice. Yo no voy a buscar cloro con -1 y un 3, porque este 3 es consecuencia de con quién está unido. Si estuviera unido con otro que tiene otra carga, acá iría otro número, un 2, o lo que sea. Entonces, no es que se busca con subíndice todo. Los aniones simples, yo me fijo, es cloro con -1 el anión. Entonces, tengo que buscar cómo se llama ese anión. Entonces, vamos a la tabla de aniones. Vamos a la tabla de aniones y buscamos la fórmula cloro con -1. Entonces, bajamos y acá lo encontramos. Cloro con -1 me dice que el nombre de ese anión es cloruro. Bien, entonces empiezo colocando el nombre del anión. Este anión se llama cloruro. Bien, vamos a ver cómo se llama el cation este. Tengo que buscar el cation este en la tabla. Voy a la tabla de cationes y busco en la fórmula el hierro +3, que es férrico. Bien, entonces vamos a decir que es un cloruro férrico. Ya busqué el nombre de este cation y lo puse ahí. Entonces, cuando yo tengo una fórmula, tengo que buscar mi anión por un lado en la tabla de aniones y ver cómo se llama y ponerlo primero, buscar mi cation en la tabla de cationes y ver cómo se llama y ponerlo segundo. Veamos ahora qué pasa con este otro de acá abajo compuesto, ¿sí? Que es un compuesto ternario, por lo visto. También tengo que buscar el nombre del anión primero y después el nombre del cation. Bien. Puede traer paréntesis o puede que no. A mí me conviene, para que ustedes los ubiquen mejor, es, si es un compuesto ternario, sabemos que el primero es el cation. Y después todo lo demás es mi anión. ¿Sí? Bien, ahora, no hay subíndice ni afuera de este, ni abajo de este cation, ni afuera de todo este anión. ¿Sí? Hay subíndice adentro del anión, pero no hay subíndice afuera del anión. Por lo tanto, ¿qué significa? Que quedaron eléctricamente neutros. Que no hizo falta cruzarlos, o sea que la carga positiva que está acá, el número que está acá, es exactamente igual al número que está acá. Bueno, entonces vamos a buscar mi cation primero para saber la carga. Potasio, tenemos. ¿A dónde está el potasio? Acá. Tiene carga +1. O sea que mi carga, mi cation es +1, y si acá no hay nada es porque es -1, porque los 1 no hace falta bajarlos. Entonces, buscamos en la tabla de aniones
un anión que sea así, formado por todo esto y que tenga una carga de -1. Todo el anión. Entonces vamos a la tabla de aniones y buscamos la fórmula. MnO4 con un signo menos ahí arriba. Es esto. Bien, ¿cómo dice que se llama ese anión? Permanganato, me figura ahí. Bueno, entonces vamos a poner que este nombre, este compuesto empieza con el nombre permanganato. Y ahora vamos a buscar el cation este, que ya lo habíamos buscado, que era potasio nada más. ¿Sí? Entonces yo no voy a decir permanganato potasio. Cuando el nombre es así solito, no tiene, es un único nombre, yo voy a decir de tal cosa. Entonces voy a decir permanganato de potasio. Es simplemente por una cuestión de redacción, ¿sí? Yo acá no voy a decir cloruro de férrico. Y acá no voy a decir permanganato potasio. De potasio, ¿sí? Entonces le agrego el de siempre, que sea el nombre solito de ese cation. Y esto es cuando los cationes tienen un solo nombre. Cuando tienen dos nombres posibles, directamente le pongo el nombre que le corresponde. Pero cuando tienen un solo nombre posible, pongo de tal cosa. ¿Cómo que el cloruro férrico está sin carga? No entiendo eso. Así. No, sí me confundí, si tenía carga eléctrica neutra era mi pregunta. Ah, está. Ok. Sí, termina, si mi fórmula me dio escrita así, es porque la fórmula como me la da escrita, me la dio eléctricamente neutra. Yo no puedo, ¿sí?, cambiarle nada. Lo único que hice yo es poner el 1 ahí, pero no porque lo esté cambiando, es porque cuando no hay nada, es un 1, ¿sí? Pero no es que yo le esté agregando un 1, sino que siempre se sobreentiende que cuando no hay ningún subíndice es porque hay un 1 ahí. Bien, entonces, este es el procedimiento para armar compuestos, ¿sí? Si a mí me da el nombre, yo tengo que saber que primero me está nombrando el anión y después el cation. Entonces voy a ir a cada tabla correspondiente a buscar a cada uno, poner el cation primero, poner el anión después, fijarme si son eléctricamente neutros y si no, cruzarlos para que me dé eléctricamente neutro. Y cuando me da la fórmula, hago exactamente el paso de inverso. A mí me da una fórmula, esa fórmula ya tiene el cation, ya tiene su anión, entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar el cation en la columna donde están las fórmulas de cationes y fijarme cómo se llama. Buscar el anión en la columna donde están las fórmulas de los aniones y fijarme cómo se llama. Ahora bien, fíjense que acá en los aniones había una columna especial que era nombre en los aniones cuando formaba ácido, ¿sí? Esa era una columna especial. Creo que cuando grabo con pantalla compartida, Simón, se ve como más grande la pantalla compartida, ¿sí? Pero igual lo podés aumentar cuando vos estás viendo la grabación. Podés hacer que se vea, digamos, lo chiquitito del pizarrón más grande. Profe, una pregunta. Sí. Me quedó la duda con el carbonato férrico. ¿Cómo se Sí. simplifica? Me quedó la duda eso. ¿Cómo se simplifica qué? No simplifiqué nada yo. Sí, porque le quedó de resultado férricos el subíndice 2 Sí, y era el carbonato. sí, con subíndice 3. Sí. Y no sé Pero cómo no es llegó a que eso, simplifique nada, es simplemente que pasé en limpio, como había quedado. O sea, que yo no escriba las cargas no significa que no estén. O sea, las cargas siguen estando. La carga del cation férrico sigue siendo +3, la carga del anión sigue siendo +2.
Nada más que cuando uno escribe una fórmula, si uno ve la fórmula de cualquier cosa, no la va a ver con las cargas, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo pongamos otro. Pongamos que pongo el sulfato plumboso. ¿Sí? Es como para poner más ejemplos que quede más firme. Yo sé que de acuerdo al nombre, esto es mi anión y después esto es mi cation. Entonces, yo voy a ir a la tabla de cationes y voy a buscar el cation plumboso. Búsquenlo ustedes en la tabla y me dicen cómo es la fórmula del cation plumboso. En la columna de nombre, busquen plumboso y díganme... Sería PB. Más 2. 11. Más 2. Perfecto. Y vamos con, justo, bueno, nos pongamos plúmbico, pongamos para que haya diferencia y pueda... ¿El plúmbico con qué carga? 4. Bueno. Bien. Vamos a la tabla de aniones y busquemos el anión sulfato. Azufre menos 2. ¿Solo azufre y con menos 2? No, azufre, oxígeno en 4. Sí. Y Sí. eso es menos 2. Bien. Entonces mi anión sulfato tiene toda esta fórmula y tiene esa carga de menos 2. Bien. Como yo veo que no me da eléctricamente neutro, ¿qué hago? Cruzo, bajo el 2 acá, bajo el 4 acá. ¿Sí? 2 por 4 más 8, 4 por menos 2, menos 8. Me quedó eléctricamente neutro. Ahora, lo que yo hice recién con el carbonato férrico es cuando uno pasa en limpio la fórmula, no escribe las cargas, porque no es común ver en un problema con fórmulas que aparezcan las cargas en la fórmula. Pero que no las escriba una vez que ya pasen limpio todo, no significa que no están, que se fueron, ¿sí? Mi cation plúmbico va a seguir teniendo esa carga y mi anión sulfato va a seguir teniendo esa carga. Pero yo las escribo al principio para justamente ver el tema de la electroneutralidad y si después no me quedó eléctricamente neutro, cruzo. Pero una vez que ya me quedó eléctricamente neutro, cuando yo paso en limpio esta fórmula para que no tenga tantas cosas, ahí puedo escribirla solamente con los subíndices, que son los importantes, que no los puedo sacar, ¿sí? Pero sí puedo dejar de escribir las cargas, pero eso no significa que no estén esas cargas. Entonces, cuando yo escribí el carbonato, no es que simplifiqué las cargas, sino que después cuando lo paso en limpio los subíndices. Las cargas no las paso, pero las cargas siempre están. Siempre se hace esa multiplicación de ¿qué? De decir 2 por 4 más 8 y 4 por 2 menos 8. Es como para corroborar que te dé eléctricamente neutro, sí. Ahora bien, en este ejemplo además yo podría hacer algo. Como los dos subíndices que me quedaron son divisibles, yo puedo dividirlos por un mismo número. Puedo dividirlo en 2 y puedo dividirlo en 2. No estoy cambiando nada, ¿eh? No es que cambien las cargas, sino que al ser divisibles puedo hacer simplificar los subíndices. ¿Sí? Entonces, esta fórmula en particular me quedaría así. ¿Sí? Con los subíndices simplificados. Bueno, sí, ahí Tomás justamente me estaba preguntando si se podían simplificar. Sí, sí, sí. Bien. Vemos el tema esto de cuando tenemos que armar ácidos. ¿Sí?
¿sí? Tenemos ácidos binarios y ácidos ternarios, pero lo que caracteriza a un ácido es los ácidos, el catión en los ácidos el catión es siempre el catión de hidrógeno con carga más 1. Justo quedó escrito ahí en el espejo. Lo voy a escribir el otro un poquito más acá. Es siempre este catión. En todos los ácidos. O sea, que sea el ácido que sea, el catión es el mismo siempre. Por lo tanto, en los ácidos, lo único que va a ir cambiando va a ser el anión que va a tener acá. Puede ser un anión simple, puede ser un anión compuesto, pero en los ácidos, el catión, yo no voy a tener que andar en la tabla de cationes buscando qué catión. No, en los ácidos, el catión es siempre eso, y lo único que va a ir cambiando va a ser acá el anión. Es lo único que cambia. Entonces, si yo veo la palabra ácido tanto, ¿sí? Ácido tanto, entonces yo veo la palabra, por ejemplo, ácido, ácido bromídrico. ¿Sí? Supongamos que veo ese nombre, ácido bromídrico. Yo ya sé que la palabra ácido, automáticamente, a diferencia de los otros, que siempre la primera palabra era el anión y la segunda el catión, cuando yo tengo un nombre que está la palabra ácido, automáticamente sé que el catión es este. Y entonces yo voy a buscar este anión, pero en la columna de ácidos, no en la columna de nombre de anión. Entonces, voy a ir a la columna que dice cuando forma ácido y voy a buscar bromídrico, que creo que justo no está. No están los compuestos de bromo. Bueno, clorhídrico. ¿Sí? El bromídrico no estaba justo. Clorhídrico. Entonces, yo voy. Si tiene la palabra ácido, automáticamente tengo que saber que escribo el catión de hidrógeno más 1. Y el anión clorhídrico lo busco, ¿sí? En la columna que dice nombre del ácido. ¿Está? Y ahí en la columna que dice nombre del ácido, me fijo el clorhídrico, ¿qué fórmula tiene? Cl-1. Entonces, una vez que ya encontré el anión en la columna de nombre de ácido, lo que hago es escribirlo al lado del catión de hidrógeno y ver si son eléctricamente neutros. En este caso, más 1 menos 1 me da 0, quedó eléctricamente neutro y compuesto. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo más de ácido. Por ejemplo, ácido fosfórico. Yo al leer ese nombre, lo primero que escribo es el catión con más 1. Y voy a la tabla de aniones, a la columna que dice cuando forma ácido, y busco el nombre fosfórico. Y luego de buscar el nombre fosfórico, veo cómo es la fórmula del anión. ¿Cómo es la fórmula del anión fosfórico? Del anión del ácido fosfórico.
Bien, entonces escribo mi anión y ahora veo que no es eléctricamente neutro. ¿Qué hago? Cruzo el 3 para acá y el 1 para acá. El 1 puedo no escribirlo, ¿sí? Lo paso en limpio sin las cargas. Lo paso en limpio y me va a quedar un subíndice 3, fósforo, oxígeno 4, y no le escribo el subíndice. Y así me queda mi ácido fosfórico. ¿Sí? Bien, entonces, veamos. Veamos la guía. A ver, ¿qué me están preguntando en el chat? No, ya lo respondí con este ejemplo, gracias, profe. No, no hay problema. Vamos a compartir la guía ahora. Simplemente como para mostrarles. Fíjense en el 30, les dice, utilizando la tabla de aniones y cationes, nombre los siguientes compuestos. ¿Sí? Entonces acá ustedes van a ver la fórmula y entonces van a ir nombrando. Siempre que ustedes tengan hidrógeno adelante y otra cosa, eso va a ser un ácido. Entonces lo que van a ir haciendo, lo que van a practicar es justamente cómo se nombra con esto que vimos. En el 31 es al revés. Les da los nombres y ustedes tienen que hacer las fórmulas. ¿Qué es lo que más comúnmente va a pasar? ¿Sí? Lo que más comúnmente va a pasar es que en un enunciado, ustedes justamente ven esto, ¿por qué? Para prepararse para los enunciados. En un enunciado les va a decir, por ejemplo, se hace reaccionar tal cosa con tal otra para formar tal otra. Uno tiene que poder armar cada cosa para poder después seguir con el problema. Si uno se traba y no arma las cosas, las fórmulas, no puede seguir, ¿sí? Entonces, por eso es que se les da esto, para que practiquen un poco cómo es el tema de armar los compuestos, para que cuando en un enunciado a mí me diga un nombre, yo pueda usar la tabla de aniones y cationes y armar correctamente la fórmula de ese compuesto. Y después usarla para lo que me pida, ¿sí? Bueno, son poquitos ejercicios. Esos los van a hacer ustedes. Ya vimos varios ejemplos acá. Justamente yo di ejemplos aparte de los que estaban ahí, porque como son tan poquitos, para no usarlos de la guía. Ustedes van a tratar de hacerlos solos a estos, mirando los ejemplos, y van a, cualquier cosa, la semana que viene, me plantearán las dudas que haya con respecto a eso. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a estequiometría. No hay muchos tampoco de estequiometría, son 4. ¿Sí? A ver. Se acerca estequiometría, opa, dice Muriel. No, pero tranqui. Vamos a dejar de compartir. Solo se lo voy a tratar de explicar estequiometría de la manera más simple que considero yo. A ver, cuando ustedes van a preparar un bizcochuelo, por ejemplo, si preparan un bizcochuelo, no sé qué es lo que pueden preparar, paren que tire todo. Bueno, cuando ustedes van a preparar, por ejemplo, un bizcochuelo, ahí está, tiré todos los fibrones. Ustedes leen la receta, por ejemplo, de proporciones. 2 tazas de harina, 1 de azúcar, tantos huevos, ¿sí? Bien, sé que hay, si yo quiero preparar un bizcochuelo de determinado tamaño, tengo cantidades
exactas que tengo que poner de una cosa y de otra para que me salga el bizcochuelo. ¿Sí? Tengo proporciones, tengo cantidades, tengo relación. Tengo que poner 2 tazas de harina, 1 de azúcar, ¿sí? Para que me salga el bizcochuelo. Ah, bien. Bueno, resulta que voy, abro la alacena y no tengo 2 de harina. Tengo 1,5. Y bueno, ¿qué hago? Entonces, tengo que poner, ¿sigo poniendo una completa de azúcar? No, voy a tener que poner una proporcionalmente menos azúcar también para que me salga con la misma proporción. Si yo ponía 2 de harina y 1 de azúcar, tengo 1,5 y bueno, tendré que ver o calcular cuánto tengo que poner de azúcar para que me dé un bizcochuelo más chiquito, porque tenía menos, pero que me dé proporcionado. Eso es estequiometría. ¿Sí? Estequiometría es una relación de cantidades, nada más que en vez de hablarlo en algo doméstico, es cuando se va a realizar una reacción química, también se tienen que poner cantidades, ¿sí? Hay una relación de cantidades. La estequiometría lo que estudia es la relación de cantidades. Entonces, supongamos que yo quiero formar agua, ¿sí? Es igual que en el bizcochuelo. Voy a tener que poner algo de hidrógeno, algo de oxígeno, para formar agua. Bueno, entonces, en estequiometría nosotros vamos a estudiar la relación de cantidades que tengo que poner en una reacción. Entonces, si yo planteo una reacción, por ejemplo, primero, ¿qué es una reacción? ¿Sí? ¿Qué es una reacción? Una reacción es cuando no estamos hablando de mezclamos cosas, sino que hacemos reaccionar cosas. En una reacción, unas sustancias se convierten en otras. Una reacción es un cambio químico. Unas sustancias llamadas reactivos se convierten en otras nuevas llamadas productos. ¿Sí? Entonces, en una reacción, unas sustancias llamadas reactivos se convierten en otras llamadas productos. Bien, pongamos un ejemplo. Si yo pongo hidrógeno más agua, más oxígeno, perdón, puedo hacer que se forme agua. Esta es la fórmula del hidrógeno gaseoso, de una molécula de hidrógeno, de una molécula de oxígeno, y esta es la fórmula de la molécula de agua. ¿Sí? Bien. Fíjense que yo acá tenía hidrógeno y tenía oxígeno. Son sustancias puras simples, cada una con sus propiedades distintas. Cuando hicieron un cambio químico, se convirtieron en agua, que es una sustancia compuesta y que tiene propiedades muy distintas a las otras, de donde partió. Por eso es que decimos que los productos son distintos a los reactivos. Ahora, que yo diga que son distintos, me estoy refiriendo a que se forma algo nuevo, con nuevas propiedades, pero obviamente lo nuevo que se forma, ¿sí? No es que acá me va a aparecer, por ejemplo, hierro, si acá no había.
no puede aparecer cosas acá que acá no había. O sea que esta sustancia nueva se forma con átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, pero porque acá adelante había átomos de hidrógeno formándome esto y había átomos de oxígeno formándome esto. Entonces, en el cambio, se separaron esto y se unieron de otra manera. Y me formaron una nueva sustancia porque acá hay una nueva fórmula y esta fórmula no es la misma que esta ni es la misma que esta. Es una fórmula nueva. Entonces, cuando yo voy a hacer una reacción, los reactivos se convierten en productos, determinadas sustancias se convierten en otras, pero que se conviertan en otras siempre lo van a hacer manteniendo una ley que se llama la ley de conservación de la materia. Primero, la ley de conservación de la materia significa o dice que la materia no se puede crear ni destruir, sino que solo se puede transformar. O sea que los átomos de hidrógeno que están acá, que son materia, y los átomos de oxígeno que están acá, que son materia, no pueden desaparecer de la nada y acá aparecerme átomos de hierro y átomos de cloro. No me pueden aparecer átomos de hierro y átomos de cloro en una reacción si antes no había átomos de eso. O sea, no se puede crear materia. ¿Sí? Claro, Sebastián. Entonces, no se puede crear materia. ¿Estamos? Entonces, la ley de conservación de la materia me dice que si bien hay una transformación, pero no hay materia nueva, ¿sí? Los átomos que están acá son de las sustancias que estaban acá, unidos de otra manera, ¿sí? Bien. Ahora bien, sumado a eso, a la ley de conservación de la materia, también un tal Lavoisier Laplace, que es el que tiene el nombre de la calle Laplace allá del cerro, Lavoisier Laplace, y él determinó la ley de conservación de la masa. O sea, la ley de conservación de la materia es que la materia no puede crearse ni destruirse, ¿sí? O sea, que si acá había átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, acá aparecen esos átomos de hidrógeno y de oxígeno unidos de otra forma. Pero la ley de la conservación de la masa dice que tiene que haber justamente la misma cantidad de materia de cada materia en ambos lados. Es decir, que si acá había 2 átomos de hierro, acá tiene que haber 2. No se pueden haber desaparecido átomos de hidrógeno, ¿sí? Y si acá había 2 átomos de oxígeno, acá también me tienen que aparecer 2. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un subíndice 2 acá y listo, para que haya. No, no se puede. Cada fórmula ya tiene los subíndices que necesita para la electroneutralidad. Cuando yo quiero hacer cumplir la ley de conservación de la masa, no puedo tocar las fórmulas. No puedo cambiar subíndices ni agregar subíndices. Cuando yo quiero hacer que se cumpla eso, lo voy a hacer con coeficientes que van a ir delante de la fórmula. Yo tengo 2 hidrógenos acá y acá 2, pero acá tengo 2 oxígenos y acá 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un 2 acá adelante para que 2 por 1 me dé 2 y ahí está equilibrado, balanceado el oxígeno. Sí, pero este 2 me afecta a toda la fórmula, o sea que también me va a estar afectando ¿a quién? Al hidrógeno. 2 por 2, entonces, ahora ¿cuántos hidrógenos tengo? 4 de aquel lado. Tiene que haber 4 de este otro. Entonces le pongo un 2 acá, para que haya 4. Y este 2 no me afecta a esto. ¿Por qué?
Porque son términos distintos. Este es un término y este es otro término. En cambio, acá hay una sola cosa. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo que 2 por 2, tengo 4 hidrógenos y 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. En toda reacción se deben cumplir estas dos leyes, de conservación de la materia, obviamente, y de conservación de la masa. Y para asegurarme la conservación de la masa, se deben balancear las cantidades de cada elemento. Balancear las cantidades de cada elemento, colocando coeficientes. Por lo tanto, ese coeficiente, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Ese coeficiente me está queriendo decir que necesito 2 de esto con 1 de esto para formar 2 de esto. Es como si fuera la receta del bizcochuelo. Necesito 2 de esto, con 2 de harina, con 1 de azúcar para formar 2 kilos de bizcochuelo, por decir. ¿Sí? Entonces, estos coeficientes, si acá no hay nada, es como si fuera un 1. También, ¿sí? Entonces, esos coeficientes me van a estar indicando justamente la relación de cantidades que tengo que poner de los reactivos para formar una determinada cantidad de producto. Entonces, en cualquier reacción química que se plantee, siempre, además de escribirla, la reacción, debo hacer que se cumpla esta ley haciendo ese balance. El balance se llama balance por tanteo, ¿sí? Es decir, que yo voy a ir tanteando la cantidad que me hace falta y voy a ir borrando y poniendo los números que me hacen falta para que se llegue a lo que necesito, ¿sí? Para que haya las cantidades que se necesitan. Entonces, para que haya igualdad en ambos términos. ¿Estamos? Entonces, para eso es que tengo que hacer sí o sí el balance, ¿sí? Porque el balance me va a dar la relación de cantidades. Yo no puedo después hacer más nada si no tengo hecho esto primero. Y como les dije, se hace por tanteo. Voy viendo hasta que todos los elementos tengan la misma cantidad de un lado que del otro. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya cerrado? Bien, ¿vamos bien? Sí, bien, profe. Bueno, continuamos entonces. Entonces, si yo dije que estequiometría es una relación de cantidades, esta relación de cantidades, ¿quién me la da en una reacción química? Los coeficientes. Bueno, pero esos coeficientes, ¿qué significan? ¿Qué relacionan? O sea, ¿dos qué con un qué y dos qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dos átomos? No sé. Recuerden que cuando ya teníamos subíndice, ya era unión de átomos, se llamaban moléculas.
Bueno, tenemos una relación a nivel microscópico, ¿sí? Una relación a nivel microscópico y una relación a nivel real. A nivel microscópico, esto significa que 2 moles de esto reaccionan con un mol de, a nivel microscópico, significa lo que ustedes me dijeron, 2 moléculas de esto reaccionan con una molécula de esto para formarme 2 moléculas de esto. Pero en la práctica es muy difícil que yo pueda poner 2 moleculitas de una cosa con una moleculita. En la práctica, si yo quiero hacer una reacción real, yo trabajo con cantidades más grandes. Es como decir, voy a poner 2 granitos de harina, 1 granito de azúcar y voy a tener 2 granitos de bizcochuelo. No es factible que yo vaya a hacer eso en la práctica, ¿sí? Bueno, si bien yo tengo una relación microscópica y está bien, como ustedes dijeron, significa 2 moléculas con una molécula forman 2 moléculas, en la práctica yo no voy a poner nunca 2 moléculas. ¿Qué es lo que voy a poner? Había una unidad que me englobaba una cantidad fija. Muy bien, los moles. Entonces, yo voy a decir que estoy poniendo 2 moles de esto con 1 mol de esto para formar 2 moles de esto. Como el mol es una cantidad fija, ¿sí? Es 6,02 por 10 a la 23, entonces yo estoy manteniendo la proporción, nada más que estoy trabajando con más cantidad, ¿sí? Porque en un mol hay 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Entonces, moléculas o átomos, depende, en este caso son moléculas. Entonces, cuando yo balanceo en una reacción química, en estequiometría, si bien a nivel microscópico esto puede significar 2 moléculas con una, me forman 2 moléculas, a nivel real se trabaja con la unidad más grande, que son los moles. 2 moles de esto con 1 mol de esto me forman 2 moles de esto. Bien, entonces, con el balance yo puedo obtener una relación molar de moles, ¿sí? Eso lo puedo obtener del balance nada más. Bien, ahora, en una balanza, ¿qué se pesa? Gramos, no se pesan moles. Por lo tanto, si yo necesito saber, claro, se pesa, la balanza me mide en unidades de masa, que son gramos, o los múltiplos de la unidad. Entonces, yo necesito saber exactamente si tengo que hacerlo en la práctica, ¿sí? Si tengo que hacerlo, necesito saber cuántos gramos son estos 2 moles, cuántos gramos son este mol y cuántos gramos son estos. Porque si yo la quiero hacer, tengo que pesar en la balanza gramos, no moles. Bien, un poco ahí estaba viendo en el chat que me estaban diciendo, ¿cómo hago para pasar de mol a gramos? Lo vimos la semana pasada en lo que era unidades de la química. En unidades de la química nosotros habíamos visto lo que era el concepto de mol y cómo sabíamos que un mol de cualquier sustancia, ¿sí?, pesaba el peso molecular de esa sustancia. Entonces, o un mol de átomos pesaba la masa atómica. Acá, ¿cuánto es el peso molecular del hidrógeno? ¿Cómo calculo el peso molecular del hidrógeno? El peso molecular o el peso molar es el peso de la fórmula, ¿sí? Entonces, para calcular el peso molecular del hidrógeno en gramos, ¿qué tenemos que hacer? Sumar 2 veces la masa atómica del hidrógeno. Perdón, recién dijo peso molecular y molar era lo mismo. En realidad, peso molecular comúnmente se le suele llamar el peso de una molécula expresada en UMA,
pero también puedo tener peso molecular en gramos y sería también sinónimo de un peso molar, porque si estamos en gramos, estamos hablando de un mol. Así que a veces van a encontrar como como una especie de sinónimo molar y molecular, porque se está refiriendo a molecular en gramos, y molecular en gramos es el peso de un mol. Entonces también le puedo llamar peso molar, ¿sí? Nunca le voy a poder llamar peso molar al peso de una molécula en UMA, ¿sí? Bien, entonces, el peso molar del hidrógeno va a ser 2 veces la masa atómica del hidrógeno. La masa atómica del hidrógeno es 1, o sea, 2 por 1 gramo, que es el peso de un mol de átomo de hidrógeno, me va a dar un total de 2 gramos. Esos 2 gramos es lo que pesa un mol, ¿sí? Un mol de esta sustancia. Entonces yo voy a decir, un mol de hidrógeno pesa 2 gramos. Los 2 moles que tengo ahí en el balance pesan X, que me va a dar 4. O sea que si yo quiero poner 2 moles de hidrógeno, significa que tengo que poner 4 gramos. Y lo mismo con las otras. ¿Cuánto es el peso del oxígeno? Lo vamos a ir haciendo acá. El peso molar del oxígeno es 2 veces la masa atómica del oxígeno. Entonces tenemos 2 veces por 16 en gramos. ¿Sí? La masa atómica en gramos para obtener el peso en gramos. Bien, tenemos igual a 32. Entonces podemos decir que 32 gramos de oxígeno es el peso de un mol. Entonces yo voy a decir, un mol de oxígeno pesa 32 gramos. ¿Y cuánto me dice que tengo que poner acá? Un mol. Entonces, ¿cuánto voy a pesar en la balanza? 32 gramos nada más. Y así con el agua. Una consulta, ¿de dónde sacamos que la masa atómica del oxígeno es 16? Es 15,999. La redondeamos siempre 16. ¿Y La eso está en la tabla. tabla periódica? Ah, vale. Sí. Gracias. Bien, entonces, el peso molar del agua va a ser igual a 2 masas atómicas del hidrógeno que figuran en la tabla, más una masa atómica del oxígeno. Eso sería igual. 2 masas atómicas serían 2 por 1 gramo más 1 por 16 gramos. Me daría un total de 18 gramos. ¿Sí? Bien, entonces, 18 gramos es el peso de un mol. O sea que un mol de agua pesa 18 gramos. ¿Cuántos moles yo puedo formar? Puedo formar 2 moles. 2 moles de agua son 36 gramos. Entonces, 2 moles acá, su equivalente es 36 gramos. Entonces, del balance, yo obtengo una relación de moles, pero con los pesos molares o moleculares en gramos, puedo hallar las relaciones en gramos. Y digo que poniendo 4 gramos de esto con 32 de esto, obtengo 36. Fíjense que ahí se nota bien clarito la ley de conservación de la masa. 4 de uno más 32 del otro me da un total de 36 del lado gramos en la parte de los reactivos. Y 36 en el lado de los productos. Entonces,
cuando yo tengo una reacción química, la balanceo, ¿sí? Esta reacción química para que se cumpla la ley de conservación de la masa, y el coeficiente que está adelante me indica los moles. Pero como yo no puedo pesar moles, peso gramos, entonces hago las conversiones a gramos usando regla de 3. Pero en la regla de 3, para eso yo tengo que saber cuál es el peso de un mol. Y eso lo saco con el peso molar o peso molecular en gramos, que es el peso de un mol. ¿Sí? Sumando todas las masas atómicas de todos los elementos que están. Si hay un subíndice 2, significa que hay 2 veces ese mismo elemento, entonces yo tengo que sumar 2 veces. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí, ¿yo qué hice? Transformé un balance en moles en una relación de gramos. Entonces, yo puedo decir que si quiero armar 36 gramos de agua, necesito poner 4 de hidrógenos y 32 de oxígeno. ¿Sí? Entonces llegamos a lo mismo que una receta de proporciones. Quiero formar tanto de bizcochuelo, tengo que poner tanto de uno y tanto del otro. 100 gramos de uno, 200 del otro, o sea, es lo mismo. ¿Sí? Ahora bien, esto, ¿de qué me sirve? Fíjense que ahí yo lo único que hice es plantear una reacción, balancearla, del balance obtener la relación de moles y a los moles convertirlos en gramos para obtener una relación en gramos. Una vez que yo ya tengo la relación en gramos, ahora viene la parte de la proporcionalidad con regla de 3. Pasa lo mismo que yo les decía con el bizcochuelo. Si yo no tengo 2 tazas de harina, tengo 1,5, bueno, yo tendré que calcular cuánto le pongo de azúcar y entonces puedo calcular cuánto voy a poder formar de bizcochuelo. Acá pasa lo mismo. Yo ya sé lo que tengo que poner de cada uno para formar esta cantidad. Bueno, pero yo voy al laboratorio y resulta que no tengo 4 gramos de esto. Tengo uno solo. Ah, tengo uno solo. ¿Y qué hago? Y bueno, voy a sacar por regla de 3. ¿Por qué por regla de 3? La regla de 3 se utiliza en relaciones de proporción, totalmente proporcionales. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo 4, tengo uno, ¿qué voy a plantear? Voy a calcular cuánto necesito de oxígeno. Entonces voy a decir, si para poner 4 gramos de hidrógeno yo necesitaba 32 gramos de oxígeno, si yo tengo un solo gramo de hidrógeno, voy a tener que poner X cantidad de oxígeno para mantener la proporción. ¿Cuánto me daría eso? ¿8? Sí, 8 gramos. Bien, 8 gramos. Bien, entonces, eso es lo que tengo que poner. Bien, entonces yo ya sé que busqué en el laboratorio y había un solo gramo de oxígeno, entonces no voy a gastar 32 gramos al vicio. Voy a poner justo lo que necesito, son 8. Ah, bueno, y si quiero saber cuánto voy a poder formar de agua, y bueno, yo poniendo 4 gramos de hidrógeno, podía formar 36 gramos de agua. Obviamente que para formar el agua necesito poner los 2. Pero a mí, acá el que me está faltando o el que tengo poco es el hidrógeno. Entonces a mí me interesa la relación del hidrógeno, cuánto oxígeno necesito y esa cantidad de hidrógeno, cuánto me va a permitir formar de agua. Entonces, si con 4 gramos de hidrógeno yo podía formar 36 de agua,
con 1 gramo de hidrógeno nada más, ¿cuánto voy a poder formar de agua? 9. 9 gramos de agua. ¿Sí? Entonces, eso es estequiometría. ¿Sí? Hallar las relaciones de cantidad. Entonces, yo puedo poner, pero para hallar las relaciones de cantidades es fundamental que yo al principio haga este balance. Obtenga la relación de moles. Después de la relación de moles, obtenga la relación de masa. Y después de la relación de masa, ahí use esto como información para hallar mis relaciones de proporción. Entonces, habrá problemas que a mí me dirá, como este ejemplo, ay, no tengo 4 hidrógenos, tengo 1, ¿cuánto puedo formar de agua? ¿O cuánto tengo que poner del otro reactivo? O habrá problemas que son al revés, en donde alguien viene al laboratorio y me dice, prepárame 328,5 gramos de agua. Prepárame justo 328,5. No me prepares más, prepárame 328,5. Entonces, si uno sabe lo que quiere preparar, también puede sacar al revés. ¿Cuánto voy a necesitar de cada reactivo para preparar justo eso? Si yo quiero preparar 325,4, no me acuerdo ni siquiera el número que les dije recién, ya no tengo cabeza hasta ahora. Si yo quiero preparar 375,4, bueno, entonces, si yo sé que para preparar 36 necesito 4 de estos para preparar exactamente los 375,4, necesito tanto de hidrógeno. Para preparar los 375 necesito tanto de oxígeno. Entonces, yo teniendo esta relación de cantidades, después las puedo usar dependiendo de lo que me pida. ¿Sí? ¿Se comprendió el concepto de estequiometría? Esto es estequiometría. Relación de cantidades. ¿Sí? Sí, profe, se entendió bien. Buenísimo. Vamos a poner entonces, sí, regla de 3 a full en estequiometría. Totalmente. ¿Sí? Vamos a ver entonces algún ejemplo, algún ejercicio de la guía. A ver. De los 4 que están ahí. Bueno, vamos a ver el primero. ¿Sí? Dice, si se calienta hierro en presencia de cloro, se forma un sólido marrón que es el cloruro férrico. Fíjense que acá es donde viene lo que yo les decía. Si ustedes, un enunciado les habla todo con nombres de compuestos, si ustedes no lo saben armar, por más que sepan estequiometría, no lo van a poder hacer. Porque para empezar a hacer un problema de estequiometría, hay que empezar planteando la reacción y hay que empezar balanceando. Y si yo no puedo armar la fórmula, no voy a poder plantear, no voy a poder balancear. Se calienta hierro. El ejercicio 33. Se calienta hierro en presencia de cloro, o sea, caliento hierro con cloro gaseoso. Cloro gaseoso lo escribo con el subíndice 2. Y me dice que cuando yo hago eso, se forma un sólido marrón de cloruro férrico. Bueno, cloruro férrico. De paso, ya lo armamos le iba a decir, de paso practicamos cómo armarlo. Lo habíamos armado cuando dimos los ejemplos de nomenclatura, ¿sí? Me quedaba el cloruro férrico así. ¿Sí? Bien. Entonces,
Si no lo hubiésemos tenido ya armado, ¿qué hago? Voy, busco el anión, lo escribo, busco el catión, lo escribo, me fijo que quede eléctricamente neutro y después que quedó eléctricamente neutro, recién ahí voy a balancear. No puedo balancear mi reacción si primero la fórmula no está con los subíndices que corresponda para que quede eléctricamente neutro. Bien. Vamos entonces a balancear ahora por tanteo. Tengo uno acá. Está. Pero acá tengo 2 y acá Profe, tengo disculpe, 3. ¿podría Sí. escribir el cloruro férrico un poquito más abajo o subir? O levanto la pantalla, perdón. Gracias. Ahí está, perdón. No me había dado cuenta que quedaba muy... Ahí está. Entonces, tengo la reacción. Uno de estos, un hierro, 2 cloros, 3 cloros. No, acá me apareció un cloro de más, no puede. Entonces, ¿qué hago? No es que lo tacho y le pongo 2 acá. No. Balanceo por afuera. Bien. Necesito que haya igual cantidad. Como este es par y este impar, voy a hacer algo similar a cuando buscaba la electroneutralidad. Intercambiar. Pongo un 3 adelante de esto y pongo un 2 adelante de esto. 3 por 2, 6 cloros. 2 por 3, 6 cloros. Ahí están balanceados los cloros. Pero este 2 me afectó el hierro. Entonces ahora necesito, si tengo 2 hierros de acá, tiene que haber 2 hierros de este lado para que estén cumpliendo la ley de conservación de la masa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que 2 moles de hierro van a reaccionar con 3 moles de cloro gaseoso para formarme 2 moles de cloruro férrico. Bien, antes de fijarme qué me pide el problema, ustedes van a plantear esto y la relación de gramos, ¿sí? De masa. Después que tengamos planteado la relación de mole y la relación de masa, ahí voy a ver qué me dice el problema. Entonces, necesito saber cuántos gramos son 2 moles de hierro, ¿sí? Voy a la tabla periódica. El hierro es un elemento solito, o sea que tiene masa atómica. La masa atómica del hierro, ¿cuánto es? ¿Cuánto figura en la tabla de masa atómica? ¿Cómo? Bien, 56. Sí, lo podemos redondear. Si lo dejan en 55,8 tampoco es que está mal, ¿sí? Bien, 56 gramos es la masa atómica del hierro que está en gramos. Estos 56 es la masa de un mol. Entonces yo digo, un mol de hierro pesa 56 gramos. Si yo tengo 2 moles de hierro, va a ser el doble. 112. Entonces, 2 moles son 112 gramos. Bien, ahora sigo haciendo lo mismo con los otros. El peso molecular del cloro es 2 veces la masa atómica del cloro. Es decir, 2 veces, ¿cuánto es la masa atómica del cloro? 35. 35,45. Sí, lo podemos dejar en 35, porque es 35,4. Entonces, 2 por 35, ¿cuánto me da? Bien. Entonces, 70 gramos, un mol de cloro son 70 gramos. Un mol de esto son 70 gramos. ¿Cuántos moles tengo yo? 3. 3 moles de cloro
210 gramos, 3 por 7, 21, ¿sí? Entonces ya convertí los moles a gramos. Ahora vamos con el cloruro férrico. Peso molecular del cloruro férrico. Una masa atómica de hierro más 3 masas atómicas de cloro. Sería 56 gramos más 3 por 35. ¿Cuánto me da eso? ...161 gramos. Entonces, un mol de cloruro férrico son 161 gramos. 2 moles de cloruro férrico son 322 Sí. o 322. Bien. Vale, que me salió. Bien. Entonces, 322 gramos. ¿Sí? Bien, entonces. Fíjense que planteé la reacción que me dijo el problema, la balanceé, tuve la relación de moles y después, con el peso molecular, toda esta información de las masas que saco de la tabla, pude convertir los moles a gramos de cada uno. Hasta ahí yo todavía no hice ningún cálculo de los que me pide el problema, ¿sí? Pero esto es fundamental porque ahí tengo mi relación de cantidades, ¿sí? Ahí tengo mi receta. Entonces, esa es mi relación de cantidades. Bien, ahora que ya está hecho eso, voy a ver qué me pide el problema. Inciso A. Número de moles de cloro para producir 10 moles de cloruro férrico. O sea, que yo quiero formar 10 moles de este producto. O sea, vino alguien y me dijo, haceme 10 moles de esto. Y en este enunciado me pregunta, entonces, si tengo que hacer 10 moles de esto, ¿cuántos moles de esto necesito? Me pregunta solo eso, no me pregunta cuántos moles de cada uno, ¿sí? Entonces, yo voy a poner, si para hacer 2 moles de cloruro férrico, yo necesito 3 moles de cloro, para hacer 10 moles del cloruro férrico, voy a necesitar X. Sería 30 de 1, 2, 15. Entonces, si yo quiero formar 10 moles de mi producto cloruro férrico, necesito 15 moles de cloro. Y si me preguntara cuánto necesito de hierro, ¿qué hago? Y saco también la relación. Profesora, Sí, en el caso ese hay que hacer, disculpe, sí o sí la regla de 3 simple, o si le ponemos por 5, estaría bien. ¿Cómo por 5? Y sí, porque necesitamos 10 y tenemos 2 moles, y 2 por 5 son 10. Ah, Y entonces, no, lo tenés que plantear. Sí, bueno, no, sí. Pregunto por el tema del parcial, por eso. Sí. No, Sí, digo, por ¿sabes deducción por qué? se puede sacar, por eso le pregunto. ¿Sabes por qué? O sea, lo podés hacer así, porque justo en estos casos te están dando números redondos y justo múltiplos, ¿sí? Ahora, si a vos te da, qué sé yo, que tenés que producir 13,25, te va a complicar más que haya No, sí, yo digo en el caso que son números redondos, por eso. Sí, ya sé cuando en es, estos casos se tiene puede decimales saber ya es otra cosa. rápidamente. Al igual que también puedo saber rápidamente que
Si yo sé que para formar 2 moles necesito 2 de estos, si quiero formar 10, voy a necesitar 10. Y no tuve que hacer ningún cálculo. ¿Sí? Viendo, porque hay cosas que se pueden ver fácilmente y plantearlas fácilmente. En todo caso, siempre en un parcial uno va a tener que justificar. O lo justifica con una regla de 3, o vos escribís, como 2 por 5 me da 10 moles, bueno, entonces al 3 lo multiplico por 5 y me da 15. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces, ese es el inciso A, y vamos a ver ya para cerrar el inciso B. La masa de cloro necesaria para producir 100 gramos de mi producto. O sea que ahora, en vez de en moles, en gramos. ¿Sí? Entonces, ahora me dice que yo quiero formar 100 gramos de producto. Entonces, voy a usar, si para formar 322 gramos de mi producto, yo necesito 210 gramos de cloro, para formar solo 100 gramos de mi producto, voy a necesitar X cantidad de cloro. Recuerden que una vez que ya encontramos las relaciones de cantidades, son relaciones siempre proporcionales. ¿Sí? 65,21. ¿Sí? Entonces, de esta manera se plantea estequiometría. ¿Sí? ¿Qué más se puede complicar en estequiometría? Bueno, que por ejemplo, en vez de decirme, qué sé yo, cuántos gramos necesito, me diga cuántas moléculas. Y ahí vamos a usar otro concepto. Si nosotros sabemos que un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? 3 moles, así como sacamos la proporción de gramos, también puedo sacar la proporción de moléculas. 3 moles van a ser 3 veces 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces yo tendré que plantear mi regla de 3. Si con 322 gramos formo 3 veces 6,02 por 10 a la 23 moléculas, con 100 gramos voy a formar X. Va cambiando por ahí, o puede llegar a cambiar la unidad de lo que yo quiero saber, pero siempre uso mi relación de proporción, mi relación de cantidades. Eso es estequiometría. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos, vamos a detener la grabación ya. Ya estamos por hoy, nomenclatura y estequiometría, y con eso cerramos la unidad número 1. ¿Sí? Que recuerden que veníamos viendo, con el profe teórico, veían ustedes la unidad número 2 y conmigo estaban viendo la 1. ¿Sí? Ahora, yo me voy a empalmar con ella a partir de la semana que viene en la unidad número 2. ¿Sí? En ejercicio de la unidad número 2. Por lo tanto, ustedes para la semana que viene, ¿qué tienen que tratar de hacer? Tratar de hacer lo más que se pueda de la unidad número 1, sobre todo de esto último que hemos visto, para que antes que avancemos con ejercicios de la unidad número 2, puedan sacarse las dudas y se vaya ya cerrando toda la unidad número 1. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo. Que tengan un lindo fin de... todo lo de la unidad número 1 podés hacer, Sebastián. ¿Sí? Bueno, Gracias, muchas profe. Buen gracias a fin ustedes, de chicos. y nos vemos la clase que viene. Muchas gracias por estar ahí. Chau, chau. Nos vemos. Chao, hasta luego. Profe. Gracias. Igualmente, cuídense mucho. Chao.